Y bueno, tenemos hoy día la evaluación del ciclo inducido, que no es el ciclo natural, pero basado en este conocimiento del ciclo natural. Entonces yo creo que va a ser muy útil las exposiciones. El doctor Marco Garnigue, bueno, jefe del Servicio de Medicina Reproductiva del Instituto de la Maternidad de Lima, un instituto muy antiguo y además con un servicio de reproducción humana activo y donde hacen alta complejidad también. Entonces el doctor, bueno, es ginecostetra y máster en reproducción humana. Entonces, Marco, te invito a la primera exposición. Bien. Ante todo, muy buenas noches con todos y agradecer a la comisión organizadora por darme la oportunidad e invitarme a dar esta charla. El tema, sí, pues, así como está aquí en la diapositiva que me enviaron, es evaluación ecográfica de la mujer con infertilidad. Ya la parte del ciclo inducido lo va a hacer, obviamente, Milton Mestanza. Bien, entonces, el doctor ha hecho un excelente preámbulo de lo que significa la ecografía actualmente, así que ya no me diré más cosas sobre este tema, sobre la importancia de lo que es la ecografía y también la histerosonografía en medicina reproductiva. Antes que nada, y para que noten la trascendencia de la ecografía, les quería presentar algunos cuadros de lo que sucede en nuestro servicio en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Tenemos un servicio que tiene muchos años, que hemos recogido alguna estadística, de tal manera que se puedan dar cuenta de que si eso ocurre a nivel estatal, es seguro que va a ocurrir de la misma forma a nivel particular e incluso un poquito mejor, que es lo que vemos, la verdad. Entonces, en el 2015 hemos tenido 132 inseminaciones intrauterinas, en el 2016 232 y en el 2017 187 inseminaciones intrauterinas. Y las tasas de éxito o la tasa de embarazo son entre el 6 y el 11%, que es en lo que en realidad ocurre. En relación a los tratamientos de alta complejidad, lo hemos realizado en el 2014, en 2015, 2016, 2017 y el 2018. Tenemos la estadística del primer semestre en el 2018 y tenemos como tasa de embarazo por transferencia embrionaria de 54.2%. Estas son las tablas estadísticas que tenemos, son las que están en la institución, y tenemos que de 200 fertilizaciones in vitro que hemos realizado, hemos tenido 48 transferencias, y de las 48 transferencias se han embarazado por transferencia en fresco 36.4 pacientes y por transferencia diferida 59.5% de pacientes. Entonces, las fertilizaciones in vitro son una muy buena opción cuando las técnicas de baja complejidad han fallado o cuando la paciente tiene criterios para alta complejidad. Entonces, las tasas de embarazo no son malas, ni en transferencia en fresco, y son un poco mejor, para nosotros por lo menos, con transferencia diferida. Eso es lo que tenemos publicados en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Sobre esto, la pregunta sería, pero si ya todos hacemos ecografía, entonces, ¿por qué insistir en el tema? ¿Y por qué insistimos en el... ¿Aló? ¿Sí, no? ¿Y por qué insistimos entonces en el tema? Primero que nada, porque es clave la evaluación ecográfica a nivel de los ovarios, en el útero, en las trompas uterinas y en la cavidad uterina para una mujer que desea un embarazo. Es importante la evaluación en reproducción asistida de los detalles de la ecografía. No solamente interesa el grosor endometrial, sino la funcionalidad del endometrio. Es decir, no necesariamente es más importante que esté más grueso, sino que esté con un mejor patrón ecogénico. Es importante ver que focos adenomióticos estén pegados o cerca al endometrio. Esas cosas son las que tenemos que ver. En algún momento, algunas personas o algunos ginecólogos hacen también histerosonografías y basta a veces con que pase un poco de líquido laminar para pensar que el útero tiene una cavidad normal, y no fue así. Esta paciente tenía una sinequia gruesa que no permite distender la cavidad. Por lo tanto, los detalles son importantes en medicina reproductiva. Pero no solamente interesa obtener el objetivo último de los tratamientos de reproducción asistida, que es el tener un bebé nacido sano, sino que además también deberían ser costo efectivas. Esto significa, por ejemplo, que con solamente una ecografía nosotros podríamos saber la reserva ovárica de la paciente.
En la institución y de forma particular, prácticamente ya no pedimos ni FSH, ni LH, ni estradiol. Y tampoco pedimos hormona antimuleriana. En el acto, la paciente se le puede hacer una evaluación ecográfica y sabemos, en relación al número de folículos, si la paciente tiene una muy buena reserva ovárica o si la paciente tiene una pobre reserva ovárica o tiene un exceso de reserva ovárica también. Ya no deberíamos, y esto es bastante importante, tener este tipo de reportes. El clásico, útero y ovarios normales. Es probable que el útero y el ovario estén normales para pacientes oncológicas, que no tengan una tumoración, un cáncer, etc. Pero en general para las pacientes con una edad, y más aún en la edad reproductiva, y que no tienen niños, sí es importante saber si esos útero y ovarios normales en realidad están normales. Otra cosa es que no tengan tumoraciones, pero es importante saber si esos ovarios tienen una reserva ovárica normal. En algún momento es muy importante para la mujer, puesto que si uno puede advertirle a los 25 o 30 años que esta mujer tiene ovarios pequeños y no tiene prácticamente folículos, poder asistirla rápidamente y no llegar a los extremos que muchas veces vemos. Pacientes jóvenes que no tienen reserva ovárica y que a pesar que tendrían una ecografía como útero y ovarios normales, la paciente pasa a ovodonación. Siempre nos han enseñado, en general, esto sobre el ovario, prácticamente medidas estáticas, pero lo más importante es que las gónadas, y en este caso los ovarios, así como el páncreas, las glándulas adrenales, la tiroides, son fundamentales en el desarrollo normal de la paciente o de la mujer. Esta es una imagen en la cual nos muestra cómo un ovario, en una mujer en edad reproductiva, tiene un número grande de folículos primordiales. También en ese momento uno puede encontrar folículos primarios, folículos secundarios, folículos terciarios o los folículos antrales, y a veces también la mujer con un folículo maduro. Uno puede hacer la evaluación de la paciente en el segundo día de su regla y seguramente se va a encontrar con una gran cohorte de folículos antrales. Si está normal, seguramente entre 10, 12 o 15. Pero si la paciente está en el día 12 de su regla, seguramente vamos a encontrarnos con un folículo periovulatorio. En ese momento también va a tener un buen número de folículos centrales. Si la mujer está en el día 21 de su regla, seguro nos encontraremos con un cuerpo lúteo. Pero en ese momento también va a tener miles de folículos primordiales, de folículos primarios, de folículos secundarios y también de folículos antrales. Eso significa que uno puede hacer un conteo de folículos centrales en cualquier momento del ciclo de la paciente. Por ecografía, lo que vemos es esto. Estas imágenes anecogénicas que están al nivel de la corteza del ovario son los folículos centrales. Y en relación al número de ellos, podemos estimar si la mujer tiene una gran reserva ovárica, como ocurre en mujeres que tienen ovario poliquístico, o una pobre reserva ovárica, como ocurre normalmente en mujeres que rondan los 42, 44 años, o en aquellas mujeres que han sido sometidas también a quimioterapia, o aquellas que a lo mejor tienen de forma idiopática o genética una reserva ovárica disminuida en corta edad. Entonces, ¿qué es la reserva ovárica? Eso, lo que le queda a la mujer en relación al número de folículos para poder generar un embarazo. La evaluación puede ser bioquímica, a nivel por las hormonas, puede ser FSH, LH, estradiol, hormona antimuleriana, o ecográfico. Y hay muchos estudios que avalan que solamente la ecografía es un buen patrón o un buen parámetro para poder realizar o determinar adecuadamente la reserva ovárica de la paciente. Generalmente estamos acostumbrados, y esto es lo que normalmente vemos, una mujer bastante joven tiene una gran reserva ovárica, uno le pone el ecógrafo transvaginal y uno nota cómo este ovario, que es importante también magnificarlo, es importante saber o entrenarse para poder hacer una adecuada evaluación del ovario y magnificar el ovario y poder tener estas imágenes anecogénicas que están a nivel de la corteza y contarlos como folículos. Es lo que generalmente le corresponde a ella. Quizás una dama de 18 o 22 años, y en una dama de 35 años seguramente hay menos folículos, y en una de 44 años a lo mejor le encuentras un folículo o dos nada más. Sin embargo, eso que normalmente damos por hecho, muchas veces no es así, y podemos encontrar que una mujer de 42 o 43 años tiene una gran reserva ovárica. Hace poco me ha ocurrido, ahora voy a presentar una lámina sobre esto, de cómo una paciente de 45 años tenía 20 y tantos folículos centrales contando ambos ovarios. O puede ocurrir también que una mujer joven no tenga reserva ovárica. Hace poco vimos una paciente de 23, 24 años
con oligomenorrea, y no era una oligomenorrea por anovulación, porque en este caso se pensaba que era un ovario poliquístico. No, era una paciente que tenía una falla ovárica oculta ya. Por lo tanto, uno pone el traductor y rápidamente puede evaluar si una joven tiene una pobre reserva ovárica o si tiene una gran reserva ovárica, una mujer que normalmente pensamos que ya no tiene una buena reserva ovárica. Dos casos. Esta es una dama de 35 años con una hormona antimuleriana de 1 nanogramo por mililitro. Un buen endometrio, un buen útero, pero su hormona antimuleriana, como verán, es 1 nanogramo. Le estimulamos para hacer una fertilización in vitro, no podía embarazar, tenía una reserva que ya estaba disminuyendo y también tiene 35 años. Dos puntos importantes. En el ovario derecho encontramos un folículo de 17, otro de 14, otro de 10, otro de 11. 4 folículos. En el ovario izquierdo encontramos un folículo de 14, otro de 14, otro de 11, de 12 y uno de 9. 5 folículos, ¿de acuerdo? Una mujer de 35 años. 4 folículos en un ovario, 5 folículos en un ovario. Obviamente la mujer ya está estimulada y ya tiene folículos que están más o menos grandes. Este es un endometrio espectacular, seguramente tendrá de grosor 9, pero lo más importante es que es trilaminar y eso es muy bueno. Otra paciente, una mujer que no sufre de infertilidad, que ya tiene 45 años y que más bien viene porque tiene una nueva pareja y la pareja tiene 53 años sin hijos. Su hormona antimuleriana a los 45 años, 2.1 de hormona antimuleriana. Le hicimos una ecografía y le encontramos que en el ovario derecho tenía 11 folículos antrales y en el ovario izquierdo tenía 12 folículos antrales. Entonces uno a simple vista puede juzgar inadecuadamente en relación a la reserva ovárica. ¿Quién nos da, de cierto modo, un buen parámetro? La hormona antimuleriana. Pero si uno tiene un buen ecógrafo y uno tiene un buen entrenamiento, uno podría prescindir de la hormona antimuleriana y decirle, ok, en este caso uno puede estimular a esta paciente, puede encontrar embriones buenos, seguramente se hará un test genético preimplantacional para ver si hay embriones buenos, pero tiene una muy buena opción. En relación al ovario, vamos a hablar un poco sobre las tumoraciones ováricas que repercuten en la fertilidad y que nos interesan en fertilidad. Es importante tratar de deslindar si la tumoración ovárica que tenemos es funcional o es orgánica. Es muy importante, porque si es funcional, en general uno puede esperar 2 o 3 ciclos y la tumoración se va a reabsorber, va a desaparecer. O si uno quiere iniciar un ciclo, le pide un par de exámenes hormonales, progesterona y estradiol y podría arrancar el ciclo. Es importante diferenciarlos. Este caso, por ejemplo, pueden ser similares, sin embargo, esta imagen tiene gran flujo Doppler y baja resistencia y corresponde a un cuerpo lúteo. Eso significa que es una tumoración funcional. Esta paciente tiene dolores con la menstruación, viene con esta imagen persistente, no sospecha endometriosis y se encuentra con un endometrioma. Esta es una tumoración orgánica. Esta no va a desaparecer, esta seguro que sí. Otro ejemplo. Este es un folículo ovárico persistente que tiene esta paciente. Si uno no le ha hecho una ecografía anteriormente, uno podría encontrarse con esta imagen. Pero este es un teratoma ovárico y esta es una tumoración orgánica. Esto seguro no desaparece, esta seguro va a desaparecer. Y uno puede, si quiere empezar el ciclo, decirle a la paciente que venga en 2 o 3 meses o al siguiente mes seguramente ya no va a estar esa imagen. Sin embargo, a veces uno puede encontrarse con 2 imágenes parecidas. Y este podría ser un folículo ovárico persistente y este podría ser un cistoadenoma seroso. Por lo tanto, en esa condición, si yo quiero arrancar el ciclo en ese momento, le pediré un examen de estradiol y progesterona. Si el estradiol y la progesterona están bajos, seguramente que es un cistoadenoma seroso. Si el estradiol está alto, seguramente es un folículo ovárico persistente. Y si a veces hay unos ecos internos y la progesterona también más bien está alta, seguramente es un folículo luteinizado no roto. Por eso, en esos casos, nos permite las hormonas diferenciar. Pero en general ya no pedimos el FSH, el estradiol, el LH para ver hormonas antimulerianas. Más lo pedimos para ver si la tumoración corresponde a una funcional o una orgánica cuando incluso tenemos sospecha. Porque, por ejemplo, aquí obviamente las cosas es mucho más definida. Esto es un teratoma, es lo más probable. Aquí es lo más probable que esto es un endometrioma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí la ecografía cumple un rol fundamental en este tipo de evaluaciones. Bien. La otra tumoración que es importante identificarla en reproducción son los endometriomas. La endometriosis es una de las enfermedades más frecuentes en reproducción. De cada 10 pacientes que ingresa al consultorio de reproducción humana, es seguro que entre 3 hasta 7, incluso en algunos estudios, dicen que tienen endometriosis, ya sea con endometrioma
o endometriosis superficial. La endometriosis genera un gran impacto negativo en la reproducción de la paciente. Acá tenemos, por ejemplo, una paciente posoperada por endometriomas, en la cual, siendo joven de 32 años, solamente tenía ovarios pequeños, un ovario de 19×9, el otro ovario, y con 2 folículos, uno de 5 y uno de 4 milímetros. Entonces, este tipo de cosas es la que en realidad nos interesa ver. Uno siempre ve, cuando evalúa endometriosis y además ve un endometrioma, se nota bonito la foto del endometrioma, pero si uno le hace una laparoscopía, adentro está terrible, inflamación por todos lados, adherencias por todos lados. Por lo tanto, es bonito diagnosticar el endometrioma porque es una imagen muy bien definida, con ecos, etcétera, pero sin embargo la reproducción está bastante comprometida, porque así encontramos como un mecanismo de defensa para tratar de aislar la gran noxa que genera la endometriosis y el endometrioma del resto de órganos pélvicos. Los endometriomas, algunos los han dividido en diferentes tipos para poder diferenciarlos, y además también para poder tratar de diagnosticar más efectivamente algunas imágenes que, no pareciendo un endometrioma, son endometriomas. Uno de ellos es el endometrioma tipo 1, que es el que en general la gran mayoría de médicos puede evaluar por ecografía, que son imágenes quísticas con límites precisos de paredes gruesas con contenido homogéneo de baja ecogenicidad. Estos son los endometriomas tipo 1. Pero también tenemos los endometriomas tipo 2, con imágenes abigarradas, contenido heterogéneo, con zonas internas de distinta ecogenicidad, con imágenes y tabiques o niveles. Esto podría parecer incluso un cistoadenoma mucinoso, pero no, de esta paciente, cuando ya uno le hace la historia, y sí es importante cuando uno hace la ecografía, tratar de preguntar y escarbar algunos datos. Si la mujer te dice que tiene dismenorrea crónica, que no puede salir embarazada, y te encuentras con esta imagen, es probable que esto, en vez de ser un cistoadenoma mucinoso, es probable que sea un endometrioma tipo 2. Tercero, y hay imágenes que parecen folículos antrales, que son los endometriomas tipo 3, imágenes completamente como si fueran un folículo persistente o como si fuera un cistoadenoma seroso, y son endometriomas tipo 3. Esto también tratamos de poderlo ver junto con la clínica. Vayamos al útero. El del útero hay muchas formas de evaluarlo, con ecografía 2D, con un contraste para evaluar la cavidad uterina. Esta es una forma de evaluarlo bastante buena, me parece. Una paciente con un endometrio trilaminar, seguramente encontramos un endometrio de esta manera en el día 10, día 11, día 12, antes de que la mujer ovocite, cuando los estrógenos, cuando el pico de estrógenos es muy buena, y entonces uno puede irse al fondo del útero y encontrar un fondo uterino con un endometrio muy bien, muy trilaminar. Y uno ir bajando y poquito a poquito ir viendo si este endometrio tiene algún pólipo, tiene algún mioma submucoso, etcétera, para poder diagnosticarlo. Entonces uno hace, de cierto modo, como un barrido de ese endometrio y notas si está bien o está mal. Dicho sea de paso, si tienes o manejas ecografía 3D, uno podría hacer una evaluación 3D y uno tener no solamente el cuerpo uterino, sino el endometrio, y ver si hay algunos defectos para poder pensando que tengan algún pólipo o algún mioma submucoso. Incluso se puede hacer cortes multiplanares de adelante hacia atrás, etcétera, haciendo toda una evaluación que ya no compete en relación al tema. La miomatosis uterina, en general, no genera un problema para la fertilidad, pero sí genera estos tipos de miomas. Y estos miomas es lo que tenemos que diagnosticar en aquella mujer que estamos evaluando por infertilidad. Miomas submucosos que alteren el endometrio, que rechacen el endometrio y que van a bajar las tasas de embarazo, ya sea en ciclos espontáneos, mediante inseminaciones y más aún con una fertilización in vitro. En relación a los miomas grandes, es controversial. Algunos refieren que miomas muy grandes pueden generar problemas de infertilidad, pero también procuramos, particularmente yo, procuro no operar mucho los miomas, porque después tienes un útero muy bonito, sin miomas, pero con endometrios muy malos también, puesto que las arterias que nutren al endometrio vienen de las arcuatas, llegan a las radiales y hacen arterias espirales. Y una vez que has sacado todos los miomas por todos lados, tienes endometrios muy delgados. La otra patología que es importante diagnosticar en aquella mujer que viene con problemas de fertilidad es la adenomiosis. La adenomiosis también tiene una serie de
de parámetros que altera la reproducción de la mujer. Tiene un peristaltismo uterino alterado, una función endometrial y restrictividad alterada, hay problemas con la implantación, desidualización y también concentraciones anormales de radicales libres. Hay muchos estudios en relación también sobre la adenomiosis. ¿Cómo así diagnosticamos adenomiosis? Ahora creo que estamos diagnosticando cada vez más, porque antes sencillamente la paciente venía con dismenorrea, con hipermenorrea, a veces no podía salir embarazada y sencillamente no se le encontraba o no se le diagnosticaba nada. Ahora vemos generalmente que el espesor de una de las paredes es más gruesa que la otra y encontramos también focos adenomióticos. Imagínate este foco adenomiótico que genera inflamación, dolor, radicales libres, cerca, pegado, rechazando al endometrio. Estos son obviamente los focos adenomióticos que generan más alteración a la implantación que estos que están seguramente cerca al perimetrio. También existen imágenes anecoicas, que a veces uno pensaba que era un mioma con una generación hialina, y no, son adenomiomas. Eso también es importante evaluarlo. Acá también hay otro foco de adenomióticos, y mire este foco adenomiótico prácticamente rechazando al endometrio. Eso obviamente hay que manejarlo. ¿De acuerdo? Aquí hay imágenes anecogénicas en la pared posterior del útero, y muchas veces se operaban como miomas. Si uno hacía un corte para tratar de encontrar un plano de clivaje, y la verdad solamente encontraba un tejido carnoso en relación a la adenomiosis. Pueden haber adenomiosis focales o también pueden haber adenomiosis difusas, y todo esto genera, más aún estos focos que están pegados al endometrio, daño para la implantación del embrión. En relación al factor endometrial, se ha estudiado mucho sobre el endometrio y se sigue estudiando, y todavía se sigue viendo cuál es la real utilidad. Del año 1950 se viene estudiando, y alrededor del año 1990 y tanto se comenzó a estudiar o a darle importancia al grosor endometrial cuando se realizaba la ecografía. Sin embargo, el factor endometrial todavía sigue siendo una encrucijada. Si uno evalúa el rol de un embrión o el rol de la implantación, puede evidenciar que de cierto modo el poder de implantación está más relacionado al embrión que al endometrio. Tal es así que en endometrios aparentemente no muy buenos, cuando hay un buen endometrio, el embrión se implanta. Es así, por ejemplo, que un embrión se puede implantar en sitios donde no hay endometrio. En el omento, ahí no hay endometrio. En la túnica albugina del ovario, ahí no hay endometrio. En el cérvix, ahí no hay endometrio. Y se generan, obviamente, embarazos ectópicos abdominales, embarazos ectópicos tubáricos, embarazos ectópicos ováricos, embarazos ectópicos cervicales. Entonces, cuando el embrión es muy bueno, se tiende a implantar. Esto, sin embargo, es un endometrio muy bueno, y por lo tanto, es factible que un buen embrión, va a embarazar aquí. A veces tenemos endometrios muy delicados, y sin embargo, cuando ese endometrio muy delgado tiene una buena anecogicidad alrededor, es decir, es un endometrio trilaminar, son también buenos endometrios. Puede no ser muy grueso, pero sin embargo es bastante funcional. Uno puede tener endometrios un poco más gruesos, como el de esta paciente, no tan gruesos, en una mujer que tiene 42 años, con 3 legrados uterinos y con un folículo de 19 milímetros. Este folículo de 19 milímetros seguro está produciendo estradiol 250, 300 picogramos por mililitro. Debería generar un endometrio funcional, trilaminar. Sin embargo, seguramente que no tiene las células de la granulosa tan buena cantidad, con una muy buena función, y quizás no está produciendo muchos estrógenos, o quizás también este endometrio está desvitalizado, producto de los 3 grados anteriores, pero su endometrio es malo para esta imagen ovárica. Por lo tanto, uno siempre debe hacer una muy buena correlación entre ovario y endometrio. Aquí tenemos un endometrio de 5.3, pero con muy buena ecogenicidad, un endometrio trilaminar. Y acá tenemos una paciente que, no teniendo un muy buen endometrio de 10 milímetros, el grosor es muy bueno, pero la ecogenicidad no es tan buena. Sin embargo, se le hizo una transferencia a esta paciente, e igual esta paciente embarazó, y ya tendrá como unas 30 semanas. Por lo tanto, el endometrio es todavía una caja de Pandora, y habrá muchas cosas por ver. En relación a la cavidad uterina, la cavidad uterina tratamos de evaluarlo mediante histerosonografía. Hay muchas formas de evaluar la cavidad uterina, por histeroscopía, por histerosalpingografía, pero una muy buena para los que tienen ecógrafo es la histerosonografía. Es un procedimiento sencillo en el cual se pone un espéculo, uno limpia el cérvix, pone una sonda de Nelaton o una sonda de histerosonografía, porque también las hay, o una sonda Foley, número 7, número 8, que es baratísima, pasa cloruro de sodio, unos 10, 20 centímetros cúbicos, y se extiende las paredes uterinas, y uno podría encontrar esto quizás, ¿no?
¿no? Esta es una paciente que le hicieron una histeroscopía y no le dieron, desgraciadamente, tratamiento hormonal, hubiera quizás mejorado o quizás no hubiera generado una metaplasia ósea. Entonces se distiende la cavidad uterina, pero nota cómo la gran placa que tiene aquí, obviamente no permite el pasaje de las ondas y por lo tanto se genera, ¿no?, una sombra acústica posterior. Entonces no deja hablar la cavidad uterina. Uno puede ahí evaluar la cavidad y puede ver, obviamente, la metaplasia ósea a ese nivel. Esta es una paciente que tiene, esta es una cavidad uterina que se ha podido extender y a veces es importante también evaluar el volumen de la cavidad. Normalmente el volumen normal de la cavidad uterina es entre 3 y 9 centímetros cúbicos. Acá tenemos 7 centímetros cúbicos. Y uno en esa imagen, uno puede evaluar en corte sagital, para sagital derecho, para sagital izquierdo o en corte transversal, de arriba abajo, tratando de ver que no haya absolutamente nada en el endometrio que nos altere, obviamente, la probabilidad de embarazo. Hay pacientes, esta paciente tiene 3.6, 3.1 centímetros cúbicos de volumen. Esta es una paciente que tiene algo o no tiene nada. ¿Está muy bien? ¿Sí? ¿No? La cavidad está normal, pero sin embargo, mira la pared anterior y mira la pared posterior. ¿Qué tiene? Adenomiosis, ¿de acuerdo? Es una paciente con adenomiosis. Entonces uno puede incluso aquí darse cuenta de que hay una pared posterior muy hipertrófica en relación a una adenomiosis posterior. Este es un útero en el cual la histerosonografía no solamente sirve para evaluar la cavidad, sino también es importante y para cuando hacemos transferencia embrionaria, incluso inseminaciones intrauterinas, saber que el endometrio, que el endocervix esté completamente libre, que no hay pólipos, o que no esté estenótico, etc. Por lo tanto, uno puede evaluar también el cervix. ¿De acuerdo? Este es el útero de una paciente posmenopáusica, en la cual íbamos a hacer transferencias de embriones con ovodonación, pero tenía un volumen pequeño, ¿no? 1.7, ya no menstruaba. Hicimos un poquito más de presión y, bueno, 2.4. Igual iba a poder embarazar. ¿De acuerdo? En la histerosonografía uno puede ver imágenes ecogénicas en relación a pólipos endometriales, y si las imágenes más bien son isocogénicas, es probable que se deban más bien a miomas submucosos, ¿no? Esta es otra imagen en la cual uno puede, a veces uno tiene dudas, y cuando hay dudas, más aún si vas a hacer transferencia embrionaria o si la paciente va a hacer inseminaciones intrauterinas, es decir, ya le vas a hacer técnica de reproducción asistida, evaluar adecuadamente, ¿no? Porque si no embaraza, y de pronto le hacen un examen más fino y se dan cuenta que la mujer tiene varios pólipos adentro, y tampoco, aquí incluso hay estudios sobre la microbiota y una serie de alteraciones en relación a la inmunología, las prostaglandinas, etcétera, que alteran el proceso de implantación. Los pólipos endometriales, dicho sea de paso, es uno de los problemas más grandes. Cuando uno estudia a la mujer por infertilidad, hay problemas con distorsión endometrial, contractibilidad alterada, citoquinas y microbiota alterada. Esto es en relación a los pólipos. Otra de las imágenes que podemos ver y que a veces, obviamente, no es tan sencillo ver, y uno puede echar mano a la histerosonografía, es que te das cuenta con que tienes un mioma submucoso. Es importante catalogar, y por la histerosonografía uno cataloga adecuadamente si es un mioma submucoso tipo 0, tipo 1, tipo 2, para ir con la histeroscopía y poderlo operar, ¿no? O saber más o menos qué grado de dificultad va a ser la cirugía, ¿no? Aquí generalmente los miomas son en general isoecogénicos, y si uno tiene igual ecografía 3D, uno hace un solo barrido del útero o de la cavidad uterina, y puede después, con tranquilidad y con paciencia, hacer N cortes de adelante hacia atrás, rotar, etcétera, viendo que esta imagen es isocogénica en relación al miometrio y corresponde a un mioma submucoso, y si más no me equivoco, parece que fuera un tipo 1, ¿de acuerdo? Es decir, sencillo de operar, los tipos 2 son un poco más complejos, etcétera, ya no es tema de él, ¿no? Y acá tenemos la clasificación de Wastaker, en la que clasificó los tipos 0 porque prácticamente están todos en el miometrio, los tipo 1 donde el 50%, un poco más del 50% están dentro de la cavidad, y los tipo 2 en las cuales están más en miometrio que en la cavidad. El impacto de los miomas que deforman la cavidad, que no deforman, la cavidad, es aún controversial. Sin embargo, los miomas submucosos que sí afectan la implantación, los miomas submucosos sí afectan la implantación, y además hay alteraciones en la expresión de los genes y citocinas del endometrio preimplantatorio. Por lo tanto, esos sí son los que tenemos que operar. Lo hacemos mediante resectoscopía. Hay una clasificación dada por la FIGO de los 8 tipos de miomas, empezando del tipo 0, tipo 1, tipo 2, que son los miomas que alteran la reproducción humana, y después están los miomas tipo 3, algunos más o menos grandecitos, que generan alguna distorsión endometrial
y que la verdad hay mucho que discutir ahí sobre si es necesario operarlos o no. El tipo 0, tipo 1, tipo 2, hay bastante consenso que sí. En relación a Ana, ¿cuánto me falta, doctor? 5 minutos. Ya, ok, me falta poco. Entonces, en relación a las sinequias uterinas, casi siempre cuando uno hace una histerosonografía y quiere pasar el líquido, la mujer le duele con mucha frecuencia. Casi siempre cuando hay dolor es probable que la mujer tenga sinequias uterinas. Muchas veces uno las puede reportar o sencillamente uno ya no debe insistir más porque puede generar dolor, que puede generar a veces bradicardia, etc. Por lo tanto, ya va una histeroscopía. ¿De acuerdo? Pero estas son las imágenes que se ven mediante histerosonografía de cómo este endometrio anterior con el posterior se han adherido, generando una adherencia gruesa del endometrio, ¿no? Algunas mujeres, habrá que ver, porque hay categorías para clasificar el síndrome de Asherman, leve, moderado, severo, pero bueno, esto es una adherencia gruesa que no permite que la mujer lleve de forma adecuada un embarazo. Este es un examen que en realidad le hicieron a una paciente, algo similar, no específicamente le dijeron que su cavidad estaba normal, pero la verdad, cuando me vi la foto, no vi lo que les he mostrado, no solamente una cavidad extendida a nivel sagital, sino que en el corte transversal también debería verse la cavidad extendida. Le hicimos una histerosonografía 3D y la paciente tenía una sinequia gruesa en la mitad, ¿no? Entonces ya uno va a la histeroscopía, corta la sinequia y soluciona el problema de esta paciente, ¿de acuerdo? En relación a las sinequias, está dada porque hay trauma o infección del endometrio que produce obliteración parcial o total de la cavidad uterina, ¿no? Genera alteraciones menstruales, infertilidad y también pérdida gestacional recurrente. La ecografía 2D tiene una sensibilidad que son bajas, pero la histerosonografía mejora ello y la histeroscopía, de cierto modo, es el gold estándar. Esto es importante porque a veces no lo manejan todos los médicos, pero yo les invito a que cuando hagan no tanto con sinequias de cierto modo aisladas, ¿no? Cuando hay un síndrome adherencial severo y uno entra con tijera, ya falta poquito, entra con tijera y corta o hace una remodelación de la cavidad uterina, corta a los lados, arriba y hacia abajo, puede ser incluso asistida con ecografía, con un ecógrafo transabdominal y le clampa la vejiga para que la vejiga se extienda y notas cómo está la vejiga bien extendida, notas cómo está el útero, más aún con el líquido que tiene para la histeroscopía, se nota bastante bien, ¿no? Una vez que hemos realizado la cirugía de las sinequias, en este caso por un Asherman severo, generalmente le dejamos un balón uterino, que lo venden acá en Perú, este es el balón uterino, que tiene entre 3 y 5 centímetros cúbicos de volumen en realidad, y ayuda mucho a que la paciente, obviamente, no se pegue nuevamente, porque es que queda tejido cruento arriba y abajo. Otra opción es, si es que la cosa es muy seria, aplicarle Wardix. Le aplica primero Wardix y luego dejamos el balón uterino. Generalmente la evolución es muy buena de estos pacientes. Para hablar algo nada más sobre malformaciones müllerianas, esto no es muy frecuente, sin embargo, en pacientes que vienen a la consulta por reproducción asistida, más aún aquellas pacientes que tienen pérdida genital recurrente, siempre es importante sospecharlas, ¿no? Uno puede, con la ecografía 3D, la verdad, evaluar adecuadamente la cavidad uterina, triangular, o a lo mejor evalúa un cuerno nada más en una paciente que tiene un útero unicorne, o a lo mejor tiene un útero bicorne, o útero didelfo, o un útero arcuato, o quizás un útero en T. Entonces es importante tratar de en estas condiciones evaluar. Y dicho sea de paso, las malformaciones müllerianas es más sensible la evaluación que cuando uno evalúa por histerosalpingografía, incluso que por histeroscopía. Las malformaciones müllerianas evaluadas por 3D tienen una sensibilidad similar a la resonancia magnética nuclear. Uno puede hacer igual una evaluación 3D y evaluar un útero bicorne por ecografía. Si uno de cierto modo hace un examen de histerosalpingografía, verías esto nada más. Tendrías que hacerle una laparoscopía para poder saber que en realidad es un útero bicorne, cosa que se puede evaluar muy bien por ecografía 3D. El otro problema es si es un útero bicorne o es un útero sectado, porque al final tenemos esta cavidad, ¿de acuerdo? Y es un útero bicorne, si uno traza una línea, utilizando la fórmula de Troyano, si uno traza una línea de ostión a ostión y el fondo uterino pasa esa línea o se queda a menos de 5 milímetros, entonces es un útero bicorne. Y si esa distancia es mayor, estamos ante un útero sectado. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando uno va a operar
pues mediante histeroscopía, uno va, si piensa que esto es un septo, corta, y llegas a cortar acá y perforaste el útero. Entonces, si tienes una ecografía 3D que notas que obviamente esa tiene más de 5 milímetros, entonces tú vas y haces una septoplastía hasta el fondo de los ostium, porque sabes que tienes techo todavía. Es un punto importante. ¿De acuerdo? Esto es algo más sencillo. En relación a las trompas uterinas, acá se ve bastante bonito, acá no lo veo tan bien. Allá termino ya. Esto es el útero, esta es una trompa dilatada, ensanchada, y uno ve así, por la ecografía, una imagen anecogénica con algunos tabiques, y uno ve así la trompa dilatada. Uno, en estos casos, definitivamente ocluye la parte proximal de la trompa, porque este líquido tóxico altera la implantación de los embriones. Pero no solamente uno puede ver las trompas, uno puede ver también peritoneo. Muchas veces uno ingresa por la laparoscopía, y más aún en pacientes que tienen endometriosis, uno nota unas imágenes, unos lóculos quísticos, y uno incluso los corta y tienen, a nivel del fondo de saco posterior, tú puedes encontrar en pacientes que tienen endometriosis, adherencias laxas, muchas lesiones endometriósicas, implantes endometriósicos, y uno va aparte a fondo de saco posterior y le encuentras como si fueran unos quistes inflamatorios. Uno corta y sale líquido amarillento. Podría deberse quizás aparte del problema inflamatorio de la endometriosis, pero también podría deberse en pacientes que tienen enfermedades pélvicas inflamatorias, y uno puede evaluar cómo estas imágenes quísticas loculares están a nivel del cervix posterior o del fondo de saco posterior, ¿no? Obviamente son imágenes que ya has notado que no tienen peristaltismo y que no es intestino. Ya estamos terminando. Este de acá es para evaluar el cervix, la cavidad uterina, y uno evalúa el cervix. Acá también ya redundando, evaluando el cervix. Pero este cervix, por ejemplo, es importante en una paciente que no se ha hecho una histerosonografía, pero que sí se hizo una estimulación hormonal, que tiene un buen par de folículos, te generan buenos estrógenos, y la mujer dice, sí, estoy eliminando un moco clarito un moco como clara de huevo. Esto es importante para decir, ok, estamos yendo bien con el tratamiento. La ecografía es fundamental en baja complejidad, por lo que le hemos mencionado, para tratar de verlo del cervix, de la cavidad uterina, ver que no haya miomas, etcétera. Es muy buena para alta complejidad. Yo le voy a explicar Milton en relación a esto. ¿Y cómo deberíamos reportar? Esto es algo que me parece muy importante. Primero, porque cuando tenemos un servicio de medicina reproductiva, los que hacemos medicina reproductiva, transferencias embrionarias, aspiraciones, a veces ya no da el tiempo para hacer ecografía. Y cuando alguien hace la ecografía, un ginecólogo hace la ecografía y no le da el enfoque de medicina reproductiva, no permite sacar conclusiones adecuadas. Por eso que es importante que cuando la paciente viene, ¿por qué viene usted a la ecografía? Bueno, tengo 60 años, y entonces, ¿para qué va? Para su control. Pero en este control de 60 años, ¿qué es lo que es más importante que nosotros tenemos que ver? El endometrio, si no está grueso, porque a lo mejor está hiperplástico, o una tumoración anexial. Basta y sobra, ¿verdad? Pero en la paciente que viene para reproducción, es importante ver el útero, las características anatómicas, y esto es importante, las alteraciones y patologías con relevancia en infertilidad. ¿Qué significa eso? Si es que hay un mioma y está cerca del perímetro, no me interesa. Si hay un mioma subseroso, no me interesa. Pero si hay un mioma que me está deformando el endometrio, o es submucoso, o estoy en duda que sea submucoso, pedirle que se haga una histerosonografía para definir eso. Segundo, el estado del endometrio en relación al ciclo. Si uno va al costado del anexo y encuentra un folículo de 20 milímetros, es seguro que tiene que tener un endometrio trilaminar. Si está pegado, señora, ¿usted tuvo un legrado? Sí. Y ya menstruó menos, incluso después del legrado. Entonces uno ya tiene que estar sospechando de que tiene adherencias a nivel o sinequias endocavitarias, endometriales. El ovario y su reserva, y se presenta patología, ¿no? Si la paciente viene que quiere embarazarse y tiene 35 años, pongamos ya 30 años, ¿no? Y le haces una ecografía y solo le encuentras un folículo en el ovario derecho, un folículo en el ovario izquierdo, es seguro que la paciente tiene problemas serios para tener un hijo. Más aún, si le encuentras al costado de ella una imagen compatible con un endometrioma, prácticamente las pacientes con endometrioma tienen una chance de embarazo de entre 2 a 10% en ciclos espontáneos, diferente al 20% que tiene todo el mundo, es decir, 10 veces menos incluso, ¿no? Lo otro, en las trompas uterinas y el estado y evaluación del peritoneo adyacente. Entonces uno puede evaluar el útero y los ovarios, y al costado hay una imagen que quizás te pareció que es intestino, que quizás es la vena ilíaca, pero no le ayudaste a definir que era un hidrosalpins, que quizás era un hidrosalpins leve o moderado, pero era un hidrosalpins y es un problema serio para la reproducción.
El reporte ideal quizás sería este: útero anteflexo con endometrio proliferativo, ovarios normales, derecho con folículo dominante y una reserva ovárica de 12 folículos. Entonces, ok, el útero está normal, tiene un endometrio proliferativo, tiene un folículo dominante y tiene una muy buena reserva. Si la mujer no se embaraza, a lo mejor el que está mal es su esposo, o quizás sus trompas están tapadas, ¿verdad? Están adheridas. ¿Cómo deberíamos reportar entonces nuestros informes? Útero, quizás útero anteflexo con fondo uterino dirigido hacia el sacro, como una seta invertida, con endometrio proliferativo, miomatesis uterina que no compromete endometrio, imagen en relación endometrioma ovárico derecho, el ovario izquierdo con folículo dominante y una reserva ovárica normal de 8 folículos. ¿Cómo es esto de útero en Z? Esto es algo que también encontramos mucho cuando las pacientes llegan a reproducción. Es un cervix. El eje entre el cervix y el cuerpo es agudo, o por lo menos tiene menos de 180 grados, por lo tanto es un útero anteflexo, pero a mitad del cervix va hacia atrás, como si fuera una Z. Mira, por aquí tenemos otra imagen, mira, ve, cervix, parte del cuerpo y se va hacia atrás. En pacientes que tienen endometriosis, que tienen adherencias, úteros muy adheridos, mira esta imagen, el cervix, el endocervix, parte del cervix y luego el cuerpo hacia atrás, ¿de acuerdo? Son úteros en los cuales uno sospecha que esta paciente tiene, más aún si tiene dolor pélvico, etcétera, que tiene endometriosis, más aún si ha sido operada de miomatosis o por endometriomas, etcétera, uno encuentra eso. Entonces, otra opción quizás sea útero anteflexo con endometrio discretamente ecogénico y pacientes que tienen poliquitosis ovárica bilateral, endometrios a veces delgados o gruesos, blancos, en pacientes que tienen ovario poliquístico, útero anteflexo con endometrio basal, ovarios en reposos con reserva normal. La paciente ideal para empezar un ciclo, ya sea de fertilización in vitro o de inseminaciones intrauterinas. Útero retroflexo con endometrio secretor, imagen endocavitaria en relación a mioma submucoso, ovarios con reserva disminuida, 4 folículos centrales, e imagen ecogénicas loculares adyacentes a perímetro posterolateral izquierdo en relación a quistes inflamatorios. Esto quizás lo que le mostré en relación a los quistes inflamatorios. Por lo tanto, este tipo de exámenes son importantísimos en reproducción para tener una muy buena idea de ante qué paciente estamos. Muchas veces es bastante sencillo. La paciente está años buscando tener un hijo. Le pones el traductor y ¡plá! Un endometrioma. Solucionado su problema. Endometriosis. Severa seguro. Entonces, así es importante, ayuda mucho uno al paciente. Uno sabe que en medicina reproductiva, la verdad, hay N cosas, baja complejidad, alta complejidad, test genético preparacional, evaluación del endometrio, evaluación de la energía embrionaria como MitoScore, pero la verdad, lo más importante, y es lo que tenemos, es la anamnesis. Esto es fundamental. Y la otra parte que es tremendamente importante en reproducción es esto, la ecografía. Yo creo que así podríamos concluir que este tipo de examen es fundamental, es no invasivo, es barato, es altamente reproducible y que genera un gran impacto al momento de hacer los diagnósticos e incluso hacer una proyección si la paciente tiene una muy buena posibilidad o no de embarazar. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias. Hemos dejado al doctor Garnica.